Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para todas y todos ustedes a través de Super Trendy Pop 92.3 FM, haciendo radio y televisión. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestras niñas y niños, y sobre todo en esas primeras etapas donde la lactancia materna juega un papel fundamental en el desarrollo y en el crecimiento sano de las niñas y niños. Y está con nosotros la doctora Susan Baute, quien es pediatra, puericultora y también de la Sociedad de Lactancia Materna. ¿Cómo que se llama? La Comisión de Lactancia Humana de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Carabobo. Bienvenida, vienes de Gracias. La Maternidad del Sur en unas charlas que estaban realizando allí. Sí, dentro de la Comisión de Lactancia, nuestras actividades constan no solamente en esa formación del personal de salud, en el que también estamos abordando diversas áreas, no solamente los médicos, también tenemos activo ahorita un curso en alianza con la Universidad de Carabobo dirigido al personal de enfermería, porque consideramos que la lactancia es algo que debemos conocer y manejar todos, pero también el abordaje a la comunidad. Asistimos a las diversas instituciones de salud materno-infantil en nuestro estado y bueno, brindamos esas asesorías. Inclusive tenemos asesorías gratuitas de manera online a través de la plataforma de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Lo pueden conseguir como Telepediatría SBPP, y allí hay de diversas especialidades, pero en la parte pediátrica y de consejería en lactancia también es posible a través de esa vía. En programas anteriores hemos hablado acerca de los mitos que se generan de la lactancia materna, de lo que sucede en la madre, de la cantidad de meses o años que debe tener un niño con lactancia materna. Y bueno, quisiera reafirmar ese tema de que esos mitos son simples mitos. Que la lactancia materna es vital tanto para la madre como para el niño, su crecimiento. Así es, y a veces pensamos que vamos a sonar muy repetitivos, pero la lactancia es un tema que todavía en este siglo XXI tenemos que seguir educando, que tenemos que seguir informando, porque paradójicamente a lo que ocurre en la actualidad, en el que tenemos el acceso a la información a nuestro alcance en segundos, muchas veces esta información no está, digamos que bien dirigida o con el personal capacitado para hablar de estos temas, y resulta que la lactancia es precisamente uno de esos temas en salud que más mito tiene en su alrededor, y que eso repercute de manera negativa con esta práctica de alimentación. Si bien es cierto, digamos que desde el punto de vista social y cultural hay tantos mitos que la entorpecen, es importante por eso estos espacios, y por eso agradezco siempre la oportunidad para poder brindar y llevar esa información a tantas familias y a tantos hogares, porque resulta que la lactancia es un alimento único, es inigualable, es irrepetible, no lo podemos sustituir con ningún otro tipo de alimento, porque es un tejido, es un fluido biológico vivo, cambiante conforme a las necesidades que tiene ese bebé, y eso no lo podemos igualar con ninguna otra cosa. Tú sabes que las madres tienen una conexión con los hijos más que inclusive los padres, por supuesto, porque la madre lleva al niño o a la niña en su vientre durante 9 meses conectado con un cordón umbilical. Ya cuando la mujer da luz por cesárea o por parto natural, el niño sale de su vientre y queda una conexión con la lactancia. ¿Qué tan importante es esa conexión de la lactancia que viene de tu cuerpo como madre con ese niño o esa niña que sigue manteniendo ese contacto y esa relación con esa madre? Sí, incluso mencionabas algo sumamente importante, y es que justamente después del parto, bien sea parto natural o vaginal o por cesárea, lo ideal sería respetar o promover lo que es la hora dorada. Es esa primera hora posterior al nacimiento en el que ese binomio mamá y bebé no deben ser separados, y allí nos va a permitir
fortalecer la práctica de lactancia porque ese bebé debería salir directamente al pecho materno. Incluso el recién nacido nace con mecanismos que van a permitir que cuando se coloca sobre el vientre materno, él tiene la capacidad hasta de reptar hasta el pecho para engancharse a él. Y es sumamente importante porque no quiere decir que una mamá que no dé lactancia no va a tener un vínculo con su hijo, ¿ok? Esa no es la idea, no es el mensaje que queremos transmitir, pero el vínculo que se genera con la lactancia, sin duda alguna, es único y las madres que han tenido la posibilidad, o mejor dicho, la disposición para hacerlo de manera exclusiva los primeros 6 meses y la han continuado hasta los 2 años o más, realmente es algo inigualable. ¿Qué es importante conocer también en torno a esto? Que bueno, si bien es cierto, la lactancia debe ser exclusiva durante esos primeros 6 meses, resulta que ese vínculo perdura y permanece por años. Los beneficios no solamente lo vamos a ver en la infancia, un niño que obviamente va a estar más sano, va a tener menos riesgo de enfermedades respiratorias, menos riesgo de enfermedades gastrointestinales, un sistema inmunológico obviamente más eficiente, sino que también a la larga, a futuro, es un adulto que tiene menos riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, obesidad, resistencia a la insulina. Por lo tanto, es un regalo que esa mamá está dando a lo largo de todos esos años, es decir, que va a perdurar por décadas. Y con respecto al vínculo, está demostrado que los adolescentes, esos han sido varios estudios que se han realizado en adolescentes y han tratado de comparar estos trastornos psicoemocionales, porque una de las cosas que más vemos actualmente desde el punto de vista de la adolescencia son trastornos como ansiedad y depresión. Resulta que aquellos que recibieron lactancia tenían un riesgo sumamente bajo, es decir, obviamente no están amamantando hasta la adolescencia, pero ese vínculo que se generó hace que haya un apego seguro y por lo tanto son individuos que a edades posteriores van a tener mayor resiliencia y van a tener mejores capacidades para responder a las dificultades de la vida, porque tenemos desde el punto de vista psicoemocional también un fortalecimiento. Ahora, doctora, debemos ir a un corte y al regreso vamos a ir desmontando varios mitos que nos llegan a través de la inteligencia artificial sobre la lactancia materna. Al regreso continuamos conversando con la doctora Susan Baut acá en Caminando Ando. Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto, dedicado a la lactancia materna. Este tema es fundamental, doctora, porque aunque parezca que lo tratamos muy consuetudinariamente, es importante porque hay que desmontar esos mitos que afectan a las mujeres y que le da temor muchas veces para optar a este alimento para sus niños, ¿no? Y, por ejemplo, tengo los senos pequeños y no tendré suficiente leche. Ese es uno de los mitos más frecuentes. Resulta que el volumen de las mamas no va a determinar la capacidad que va a tener esa mujer para amamantar, porque resulta que la lactancia, o mejor dicho, esa producción de leche se va a dar en el tejido glandular. Y las glándulas, la anatomía, prácticamente todas las mujeres tenemos la misma anatomía en cuanto a cantidad de tejido glandular y conductos galactóforos, que van a ser aquellos que van a dirigir la leche hacia el pezón para su salida. Por lo tanto, el volumen de las mamas está dado por el tejido graso y eso no interfiere para nada con la lactancia. Inclusive hay madres con mucho volumen que más bien se les dificulta un poquito la técnica de lactancia, obviamente siempre con la asesoría adecuada en cualquier circunstancia posible, pero ese es un gran mito y aquí no depende del tamaño. Acá venimos con el segundo mito: tengo poca leche porque el bebé pide a cada rato. No, el bebé va a demandar porque resulta que para el bebé es instintivo, pero resulta que para la mamá no es tan instintivo, requiere su preparación, requiere su técnica, y no porque el cuerpo lo requiera, sino en educación y en estar preparada para afrontar los desafíos que se puedan presentar. Resulta que el bebé sabe que mientras más succione, más producción de leche va a tener esa mamá, y no es porque sea insuficiente, sino que durante ese primer año de vida el crecimiento es muy acelerado y lo vemos que eso no se iguala en otras edades. Pasamos de un recién nacido a un niñito que ya el niñito está caminando. Entonces ese crecimiento es tan acelerado que la demanda de energía y de nutrientes es
abundante, pero para el bebé sí es instintivo. Él sabe que mientras más pegadito está, más succión va a tener. El calostro, la primera leche, no alimenta porque es agua sucia. Ese es terrible. Yo creo que ese es el que más perjudica, porque resulta que el calostro, que muchas veces dicen, no, esa es una leche que está cortada o porque viene desde el embarazo y eso ya está piche, vamos a desecharlo, y como tiene una coloración que suele ser ámbar y amarillenta, suelen malinterpretarlo. Resulta que la coloración del calostro está dado por la gran cantidad de inmunoglobulinas que tiene, entre otras cosas, pero resulta que es la primera vacuna. Le llamamos incluso el oro líquido porque tiene una alta cantidad de defensas que van a permitir que ese bebé recién nacido, que viene en un medio prácticamente estéril, que es de la barriga de su mamá al medio exterior, a enfrentarse con virus, bacterias, parásitos, etcétera. Resulta que el calostro es la primera vacuna que va a recibir y necesitamos que lo reciba porque los beneficios que le aporta a corto y a largo plazo son maravillosos. Por ejemplo, este de amamantar duele, ¿es normal sufrir al principio? No, cuando hay dolor es porque hay algo que está ocurriendo en esa técnica de lactancia. Usualmente suele ser un mal agarre y para eso esa mamá tiene que buscar asesoría. También escuchamos mucho de que aquellas que no presentaron dificultades más bien creen que lo estaban haciendo mal porque en teoría a todos deben sufrir. No, cuando hay dolor, cuando hay algún tipo de molestia es porque algo está ocurriendo en la práctica, es decir, en esa técnica de lactancia, y esa mamá debería buscar ayuda, asesoría con un pediatra capacitado en lactancia para poder superar. Si la madre se enferma con gripe, fiebre, ¿debe suspender la lactancia? No, al contrario, mantenerlo va a ser beneficioso para ese niño porque el virus que esté atravesando o la enfermedad que esté atravesando la mamá en ese momento no se va a transmitir a través de la leche, sino, por ejemplo, si es un virus respiratorio o gastrointestinal, a través de las secreciones nasales, las secreciones bucales o manos sucias. Por eso es una buena higiene de las manos y medidas de higiene. Pero con la lactancia, más bien, esa mamá le va a estar pasando anticuerpos contra ese microorganismo que la está afectando a ella. Entonces, al contrario, más bien debe amamantar para poder pasarle esas defensas al bebé, en el que si va a estar en un entorno donde ella también está enferma, es muy probable que se contagie. Hay que tomar y comer ciertos alimentos, la avena, la cerveza, las maltas. No, al contrario, las bebidas alcohólicas no son compatibles con la lactancia, son más bien muy pocos los alimentos que se ¿Y ese mito por qué se dirá, sobre todo en Venezuela? Porque lo consideran galactogogos. Galactogogos son aquellas sustancias, ya sean médicas o herbales, por este tipo de té o este tipo de agua, que culturalmente aumentan la producción. O porque será de repente que esa abuela que está recomendándole a la hija es cervecera. Puede ser, pero en teoría digamos que el único remedio efectivo demostrado científicamente es la succión del bebé. Así que si quiere más producción de leche, más succión. Ajá, fíjate este mito. Después de los 6 meses la leche materna se convierte en agua y ya no alimenta. No, a los 6 meses de edad iniciamos la alimentación complementaria, es porque la leche sí no va a cubrir el 100% de los requerimientos que ese bebé necesita, pero no quiere decir que se convierta en agua y que no va a tener ningún aporte. Al contrario, el 50% de los requerimientos que tiene ese bebé todavía los va a seguir aportando esa leche humana, así que no se convierte en agua, le sigue aportando no solamente nutrientes, sino también defensas. Si le das pecho cada vez que llora, lo vas a malcriar y lo vas a hacer dependiente. No, más bien se ha demostrado todo lo contrario, que se crea un vínculo seguro. El niño que es, digamos que abandonado en el sentido de que no le prestamos atención al llanto, no es un niño que aprende a que, digamos, no es por dependencia, sino que va a aprender en que no importa cuánto llores, no va a tener un cuidador cercano que le dé la contención. La contención emocional es sumamente importante y ese vínculo va a tener repercusión en su desarrollo psicoemocional a corto y a largo plazo. ¿Es recomendable amamantar hasta qué edad al niño?
La Organización Mundial de la Salud y las diversas asociaciones y sociedades de pediatría nos dicen que hasta los 2 años o más, es decir, que ese destete va a depender de ese binomio de mamá y bebé, pero hasta los 2 años digamos que es lo mínimo recomendable. ¿Los suplementos alimenticios estos que se venden tipo fórmula son recomendables? No, los sucedáneos, que es lo que conocemos comúnmente como fórmulas infantiles, están destinados para casos especiales y particulares en donde ese bebé no pueda ser alimentado por su propia madre, por ejemplo, y lo vivíamos en el caso de ahorita de post-terremoto, en el que muchos bebecitos quedaron sin sus madres. En realidad deberíamos disponer en todos nuestros estados de bancos de leche. Okay. Es una limitante que tenemos porque solo disponemos de 3 bancos de leche, pero en teoría ese bebé debería recibir leche humana donada de otra mamá. En el caso de que no sea posible, tenemos estos sucedáneos que nos van a brindar esa herramienta de alimentación para esos casos, o aquellas madres, por ejemplo, que estén recibiendo algún tipo de quimioterapia por alguna patología oncológica que no sea compatible con la lactancia, pues en esos casos puntuales. Excelente. Bueno, doctora, ¿cuáles son las redes sociales para que la puedan seguir y conocer y profundizar sobre estos temas de la lactancia materna y el cuidado de las niñas y niños? Mis redes sociales es @instapediátrica y la cuenta de la Comisión de Lactancia @Comisión de Lactancia Carabobo. Bueno, muchísimas gracias, doctora, Gracias. siempre por estar presente y consecuente acá en Caminando Ando, y siempre que podamos nosotros hablar, tratar el tema de la lactancia materna y sobre todo el cuidado pediátrico de las niñas y niños, lo vamos a hacer con mucho cariño y con mucha emoción desde acá, desde Caminando Ando. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo. En la dirección general Peter Taffy, en la gerencia de mercado y producción Eddie Ortiz, en la asistencia de producción y controles Albania Alvarado, y en la producción de este espacio Rafael Cáceres, Luis Romero, Jesús Fernández y Pérez Darwin. Nos escuchamos en una próxima entrega de Caminando Ando Radio.